un hombre tiene 90 minutos para demostrarle a una juez de inteligencia artificial que él no mató a su esposa. Esto lo llevará a descubrir varios secretos y una venganza inesperada. Hoy te presento Sin Piedad. Todo comienza con una habitación oscura. En ella hay un hombre inconsciente. De pronto, unas pantallas se encienden. Mientras él despierta, un video explica que Los Ángeles es un caos, con demasiados crímenes, desempleo por todos lados y cárceles abarrotadas. Intentaron solucionarlo creando zonas rojas, unos lugares llenos de criminales. A pesar de eso, muchos policías fallecieron. Así toman una decisión extrema: el Tribunal de la Piedad, un sistema aprobado después de 2 años debido a que una IA se vuelve juez, jurado y verdugo, basándose solo en hechos concretos. Hasta el momento el sistema ha tenido 18 casos, lo que ayudó a bajar la delincuencia en un 68%. El hombre sigue confundido, dándose cuenta que está atado. Comienza a pedir ayuda, pero no tiene éxito. Cuando un aviso importante se muestra en pantalla, él es el caso 19. La IA se presenta como la jueza Maddox y el hombre como Chris Raven, un detective de robos y homicidios. Maddox, sin rodeos, le pide que jure decir la verdad, y así comienza el juicio. Chris, confundido, asegura ser un error, pero Maddox pide que lo demuestre, y sin rodeos menciona la razón del juicio. Es sospechoso de asesinar a su esposa Nicole. Chris no puede creer lo que escuchó, se altera y lo niega. Maddox muestra una grabación de la policía. En ella se ve a su esposa en el suelo de la cocina y a su hija Britt al lado llorando. Un oficial le pregunta a Nicole quién fue, y ella con su último aliento menciona a Chris. Chris tiene un serio problema. Era la única persona en la casa a la hora de la muerte. Maddox le explica que puede investigar lo que necesite, mientras sea para poder defenderse. Chris busca a su esposa en internet y todos los resultados hablan de lo mismo: el asesinato y sobre su arresto. En un noticiero comparten la nota, remarcando la ironía, ya que Chris y su compañera Jack apoyaban el programa que ahora lo juzga. También nos cuentan que ellos arrestaron a David Webb, quien fue el primer juzgado por Maddox. Maddox, de manera fría, pregunta cómo se declara. Obviamente él responde inocente. Luego se le asigna un 97.5% de probabilidad de ser culpable. Ella le avisa que tiene acceso total a la nube municipal, donde se encuentra toda la información de la ciudad, pero solo durante el juicio. Además, tiene 90 minutos para bajar la culpabilidad a menos de 92% y evitar ser ejecutado. Maddox prosigue con la evidencia. Presenta la cronología de los hechos, la llegada al trabajo y el regreso a su casa, lo agresivo que fue con Nicole y los 26 minutos que duró adentro, pero sin duda el momento más triste, cuando Britt ve a su madre herida. Maddox describe la puñalada, sugiriendo que fue él, además que una vez terminó el acto, fue a un bar a beber en exceso. Él dice no recordar nada, por lo que ella le muestra más videos donde bebe y después pelea con 2 oficiales. Ella lo cuestiona por volver a casa, pero Chris se mantiene firme negando la acusación. Luego ruega hablar con su hija para saber cómo está. Entonces se le explica que si el contacto conocía al fallecido, debe de mandar una solicitud por escrito, pero con todo lo que pasa no se le ocurre qué escribir y termina mandando una genérica. Maddox le dice que puede hablar con su padrino. Lo llaman y al contestar, Robert le reclama a Chris. Cree que se pudo evitar todo esto si hubieran hablado, pero Chris intenta explicarle que no fue él. Entonces, Maddox corta la llamada por no hablar sobre su recaída. Según Chris, su matrimonio estaba bien y salen a la luz recuerdos de su vida, desde cómo se conocieron hasta el momento en que todo comenzó a romperse. La muerte de su compañero y amigo Ray fue el detonante de su alcoholismo y de sus arrebatos de ira que él intenta justificar. Maddox le muestra un video de Britt conversando con un amigo, al que le cuelga ya que escuchó un ruido y cree que su mamá volvió a casa. Chris desconocía esos videos, entonces se entera que Britt tiene 2 cuentas, una para ellos y otra para sus amigos. En otro video, Britt revisa la casa bromeando que está embrujada por unos ruidos que escuchó. Que no se llega a la aprobación de Britt. Ella está muy alterada y Chris, con una impotencia, intenta calmarla, asegurándole que es un malentendido, pero la llamada es finalizada por el abuelo de Britt. Maddox le recuerda el tiempo, pero Chris, con una notoria resignación, dice que estos juicios están perdidos, que ya hay un veredicto antes del juicio.
por lo que ella, al intentar calmarlo, es cuestionada si entiende por qué está así, a lo que le responde que es una IA y no tiene sentimientos. Chris pide hablar con Jack. Antes de hacerlo, Maddox le explica que puede llamar a quien sea, siempre y cuando sea para obtener evidencia. Durante la llamada con Jack, Chris le pide ver la escena, y a Maddox la evidencia. Jack es honesta con Chris, le dice que de ser culpable ella se lo dirá, esto para demostrar que nadie puede burlar la justicia. Durante la revisión, todo indica que fue Chris, pareciendo ser un crimen pasional. Chris quiere ver las llamadas de Nicole, pero no ve nada raro. De pronto, recuerda ver que escribía un mensaje, era desde otro teléfono. Al encontrarlo, obtiene un número, lo llaman, pero cuelga al escuchar a Maddox, por lo que Jack se dirige a la ubicación del teléfono. La culpabilidad se ajusta de un 97.5 a un 96.7%. Jack comenta que está en los límites de una zona roja. Le pide la ubicación exacta y de inmediato Maddox se la comparte, avisándole que la persona intenta escapar. Gracias a la cámara de Jack, es identificado como Patrick, un hombre con historial por fraude. Jack lo sigue dentro del edificio, pero Patrick resulta muy ágil. Al final es acorralado en el techo y cae del helipuerto para después ser atrapado. Patrick discute con Chris, le cuenta cómo la conoció y su relación con ella. Chris menciona que él no es el responsable, y Patrick le reprocha el trato a Nicole porque no la escuchaba, ya que tenía problemas laborales. Maddox ajusta su culpabilidad a un 98%, porque mostró más motivos para hacerlo. Chris, decepcionado de sí mismo, cuenta que retomó el alcohol un año antes, y Maddox muestra su comportamiento borracho, lo agresivo que era con Nicole y su cambio con AA. Chris confiesa no superar la muerte de Ray, arrepintiéndose por cómo sucedió todo. Ese triste día, Ray y Chris fueron a revisar una camioneta. Asumiendo que estaba vacía, Ray bajó, mientras Chris hablaba por teléfono con Nicole. De pronto se escuchan balazos, y Ray es atrapado entre la camioneta y la patrulla. Siguiendo a los criminales, Chris insiste en llevarlo a urgencias, pero él se niega porque quiere atraparlos, y Ray se desvanece. Chris pide una ambulancia, luego corre tras el criminal y lo atrapa. Se culpa por no matarlo por lo sucedido, ya que en el juicio lo declararon inocente. Volviendo al juicio, Chris cuenta que regresó a casa enfadado porque Nicole tiró una botella que escondía en la camioneta, y sin memoria de lo que pasó ayer, cree que sí lo hizo. Entonces Maddox le recuerda que declararse culpable es morir, y lo motiva a buscar lo que en verdad pasó. Chris analiza todo, separando amigos de colegas, descarta los menos probables y le da la razón a Patrick por no escuchar los problemas de Nicole. Entonces se enfoca en eso. Lo llaman para que explique qué tipo de problemas. Patrick explica que Nicole tuvo que fisgonear porque su jefe se lo pidió, ya que han estado robando químicos. Con eso en mente, Chris pide descartar a los amigos. Llaman a Jack para ir al trabajo de Nicole. Lo malo es que no conoce a nadie y le pide a Maddox grabaciones del día de la parrillada. Ella vuelve inmersivo el video para que los identifique mejor. Chris cree que con la parrillada, alguno analizó su casa para realizar el hecho. Intentan revisar las cámaras de las calles y también la de su vecino, pero por un problema de red, aún se están subiendo a la nube. Maddox dice que nadie entró a su casa el día de hoy, y Chris cuenta que la parrillada fue el domingo. Entonces analiza la entrada y salida de autos. En el auto de Robert iban 3 personas más, y pide llamarlo para confirmar quiénes eran. Robert menciona las personas que llevaba, y Chris pregunta si alguien faltó ayer, pero Robert lo niega. Chris pide ver de nuevo el video de Britt con el chico. Este se corta cuando Britt escucha un ruido. Chris quiere saber la fecha del video y Maddox dice que fue anoche a las 9:15. Él quiere saber su ubicación a esa hora, y resulta que estuvo trabajando. Pide hablar de nuevo con Britt. Ella contesta, pero está triste y no quiere hablar con él. Está decepcionada y también cree que lo hizo, pero Maddox la interrumpe diciéndole que tal vez no. Chris le pregunta por el ruido. Ella dice que no vio nada, que solo escuchó 2 ruidos y se fue a casa de una amiga. Al revisar el otro video, Chris ve la puerta del sótano entreabierta. Le pregunta a Britt si bajó, pero ella lo niega. Chris asegura que siempre cierran esa puerta. Luego repite y mejora la imagen del video. Entonces, ¡boom!,
se logra apreciar una mano. Concluye que el asesino nunca se fue de la parrillada, por lo que descarta a las mujeres y quienes condujeron de regreso. Chris pregunta por qué su culpabilidad sigue igual, y es porque no mostró evidencia concreta. Maddox le recuerda que se ha saltado un paso, el motivo de por qué se roban los químicos. Repasa todo lo analizado y arma el caso, descubriendo algo impactante. Han robado por varios meses, y tal vez lo venden para crear drogas. Luego descubre un posible sospechoso, Holt Charles, ya que debe mucho dinero. Al revisar su estado de cuenta, miran una transacción de Robert y esto ayuda a que su culpabilidad baje a 94.7. Llama de nuevo a Robert, pero contesta Holt, quien dice que lo buscará. Precavidos, rastrean el teléfono de Holt por si intenta escapar. Maddox le avisa que los videos del vecino ya se cargaron, y al revisarlos, ven que la cámara se activó a las 10:08 y después hasta las 11:43. Chris revisa los movimientos de su vecino, observando que salió a las 11:23, pero por el problema de red, las grabaciones de la cámara aún no están cargadas. Holt regresa diciendo que Robert no está, pero Chris lo culpa del asesinato, ya que por sus deudas y el robo tuvo que matarla para no ser descubierto. Holt no niega, alegando que Robert es quien robaba, que él solo lo cubría por ser tan bueno con todos, y menciona algo importante, que Robert faltó ayer. Chris no lo puede creer. En eso, Holt le dice que Robert fue por un camión y que no lo había visto desde la parrillada, porque él se fue en la camioneta de Robert. Rápido rastrean los camiones. Chris le pide a Jack que vaya a la casa de Robert. En eso, Maddox le avisa que los videos se subieron. Al revisarlos, observan a Robert salir de la cajuela del auto del vecino. Eso ayuda a que la culpabilidad baje a 93.4. Chris no puede creer que Maddox siga creyendo que fue él. Entonces la cuestiona sobre su instinto, y ella le contesta no tener uno. Pero Chris le recuerda algo, que ella le dijo a Britt que él podría ser inocente. Entonces, Maddox comienza a trabarse. La policía avisa estar en el domicilio. Chris los previene que podría estar armado. Dentro del domicilio confirman que no hay nadie, entonces Chris pide buscar el camión de Robert. Mientras revisan la casa muestran una foto incompleta. Maddox busca la parte faltante. En el garage encuentran evidencia destruida. Al principio sospechan que vende droga, pero analizando la poca evidencia, se dan cuenta que lleva una bomba en el camión. Maddox logra encontrarlo, revisan su ruta y confirman el destino, se dirige hacia el centro. Maddox encuentra la otra parte de la foto, y todo se vuelve impactante. El niño de la otra mitad es David Webb, el primer caso de Maddox. Ella cuenta la historia de los Webb. Ambos fueron a una casa hogar, pero se separaron cuando adoptaron a Robert. Chris arma las piezas, que Robert lo conociera en AA para apadrinarlo, el crimen contra Nicole, todo fue un plan bien armado para vengarse por su hermano. Mientras Chris le avisa a Jack, Maddox comenta que Robert no está solo. Chris pide hablar con Britt, pero es su suegro quien contesta, comentándole que Britt no está. Chris desesperado pide ver las cámaras de su suegro, y se entera de algo. Robert se llevó a Britt. Rápido le avisa a Jack, pero en eso una explosión ocurre en el garage de Robert, perdiendo comunicación con ella. Chris pregunta si esa bomba era la que buscaban, pero Maddox le dice que era una pequeña, que Robert lleva una más grande, mucho más potente, capaz de matar a miles de personas. Jack recupera la conexión mientras se dirige al camión. En eso nos dan una gran noticia, la culpabilidad de Chris bajó a 0. Pero Chris no quiere ser liberado aún, ya que no podrá seguir ayudando y todas las muertes habrán sido en vano. Maddox insiste en que no es necesario seguir, y con una notoria confusión se traba. Comienza a analizar lo que pasó en el juicio, cómo pasó de hechos concretos de culpabilidad a descubrir la verdad y ser inocente. A Maddox le surgen dudas sobre sus casos anteriores. ¿Alguno era inocente? Pero Chris le da aliento para continuar, y sobre todo terminar con Robert, antes de que se acabe el tiempo. La policía realiza varias maniobras, cambiando de rutas, poniendo obstáculos, pero todas sin éxito. Un equipo aéreo intenta por el techo, pero Robert es imparable. El equipo SWAT recibe una orden crucial, mandar un coche bomba para terminar con Robert. Chris entra en pánico por su hija, rogando que no lo hagan. Inesperadamente falla el detonador del coche, pero algo sorprendente pasó. Maddox burló sus propias reglas para ayudarlo. Mientras Robert va al Tribunal de la Piedad, logran comunicarse con él, intentando convencerlo de parar, pero Robert se niega. Él asegura que su hermano es inocente, pero Chris dice no creerle, ya que no lo ayudó en su momento.
Robert menciona que habló con una policía para darle su declaración. En eso, Jack le dispara a Robert y Maddox hackea la moto de Jack para tumbarla. Robert se estampa en el edificio, ocasionando que la electricidad se vaya, lo que hace que se active el generador de emergencia junto con los seguros de la silla eléctrica. Inesperadamente Maddox falla y Chris le ruega que termine el juicio. Solo le quedan 14 segundos, pero Maddox sigue sin responder. De repente, cuando quedan 2 segundos, Chris es liberado. Rápido baja con Robert, pidiéndole a Maddox que le dé una oportunidad para que pueda redimir a su hermano. Chris hace algo de tiempo, mientras Maddox intenta reconectarse a la nube. Robert amenaza con el control de la bomba y lo prepara para accionarlo, pero Maddox le pide dar su declaración. Robert comienza a narrar los hechos. Un día se encontró a su hermano, le regaló un teléfono para hablar. Luego asegura que a la hora del crimen ellos estuvieron conversando. Maddox aclara que no había ningún teléfono. Britt aprovecha y muerde a Robert. Eso ayuda a que Chris luche por el control. Logra quitarle la batería y someter a Robert. Quiere dispararle, pero no lo hace. Robert, sometido, insiste en que llamó a la comisaría, pero Jack le dispara y no lo deja hablar. Chris impide que lo mate, le solicita a Maddox revisar la llamada. Se dan cuenta que es cierto, investigan qué pasó con el teléfono, pero se enteran que Jack lo omitió en evidencias y lo tiró en un puente. Ella admite haberlo hecho por la justicia, para que el primer caso fuera un éxito. Chris, decepcionado, le quita el arma y Britt corre y abraza a su padre. Maddox, con incertidumbre, no puede creer lo que ha pasado. Se desconecta y así finaliza la grabación del caso 19. ¿Y qué te pareció esta película? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Activa las notificaciones para que el jefe YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y puedes dejarme tu sugerencia para el próximo resumen. Sin más, me despido.